Donald Trump se presentó hoy de nuevo ante una corte de Estados Unidos. Fue en Washington, ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia, por el caso que estudia el alcance de la inmunidad presidencial cuando se produjeron los hechos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump y sus abogados defendieron ante las tres magistradas de la sala que el exmandatario no puede ser juzgado por los hechos ocurridos ese 6 de enero ni por las acusaciones que se le hacen al exmandatario por el supuesto rol que tuvo en alimentar la insurrección. Trump está acusado de 4 cargos, entre ellos los de conspiración para defraudar a Estados Unidos o conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Trump argumenta que los presidentes gozan de inmunidad absoluta, dice, y sus abogados que el expresidente ya fue sometido a un juicio político en el Congreso en el que no fue condenado, por lo que dicen, a pesar de ser un proceso político y el de ahora que enfrenta un proceso criminal, se estaría violando los derechos de Trump por estar enfrentando una doble incriminación por los mismos hechos. Nunca antes un expresidente de Estados Unidos ha sido acusado de un delito, por lo que el fallo de la Corte de Apelaciones marcará un precedente, independientemente del sentido en el que finalmente se pronuncie esas magistradas. Según los expertos, el caso probablemente acabará en la Corte Suprema. ¿Qué razones tiene Trump para defender su inocencia? ¿Qué dice la legislación o los precedentes asentados en el sistema judicial estadounidense? Rafael Peñalver es analista político y abogado constitucional y hoy nos acompaña. Señor Peñalver, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Siempre es un gusto, y más en un día como de hoy, un día histórico, porque lo que se presentó en la Corte de Apelaciones hoy, se va a estar hablando de este caso por muchos años por delante. Y es muy probable, como dicen los expertos, no sé si usted también lo cree, que esto acabe en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es un tema que habla sobre la separación de poderes en Estados Unidos y qué inmunidad, si es que tiene alguna, el presidente para no ser encausado por actos que tome durante su presidencia. El punto de vista de Trump, expresado hoy por sus abogados, es que el presidente está inmune de todo, únicamente que el Congreso primero le haga un impeachment, un juicio político, y que sea condenado en el mismo. Como en este caso, se le hizo el impeachment sobre el tratar de bloquear el traspaso pacífico del poder el día 6 de enero, pero no fue encontrado culpable. Trump argumenta de que no lo pueden encausar por la vía penal. Y entonces, cuando un presidente comete un crimen, es decir, no sigue la ley, viola la ley, se la salta, ¿quién tendría que juzgarlo? ¿El Congreso? Si tú sigues la línea de pensamiento de Trump, tendrías entonces un presidente que está por arriba de la ley y solamente el Congreso podía encausarlo. Pero una de las preguntas a que el abogado de él no tuvo respuesta adecuada hoy por la mañana fue cuando la juez le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si un presidente manda una orden presidencial de que se mate a un oponente político? ¿Qué pasa entonces? Es un acto presidencial, pero la respuesta del abogado de Trump fue que tendrían primero que hacerle el impeachment, el juicio político, y encontrarlo culpable. De lo contrario, no se le pudiera encausar. Un argumento débil que yo creo que le levanta mucho escepticismo entre los jueces de la Corte. Claro, pero entonces, si nos atenemos a la separación de poderes y le damos al Congreso ese rol para juzgar y proceder a la remoción de presidentes o de miembros de la Corte Suprema, en lo que en inglés se conoce como los impeachments, ese es el rol que le pertocaría, teniendo en cuenta que los mandatarios tienen inmunidad. Si no, ¿esa inmunidad a qué afecta? ¿Por qué tienen inmunidad? Bueno, exactamente, pero es que nunca se había contemplado una situación donde el presidente fuera el autor de un plan para permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Si eso no es un delito dentro de una democracia, ¿qué cosa es? Pero el argumento de él, y con una base constitucional débil, es que no lo pueden encausar si el Congreso lo encontró no culpable en el proceso del impeachment. Aquí la estrategia de Trump, vamos a no taparnos los ojos, la estrategia de Trump en todo esto es tratar de
de atrasar y atrasar y atrasar el juicio, levantando temas que, aunque no tengan base constitucional, les sirvan para seguir aplazando y que no llegue el juicio antes de las elecciones. Porque él tiene la esperanza de que si gana la elección, entonces va a poderle decir al Departamento de Justicia que él controlaría, que simplemente que desestimara estos casos. Pero entonces, si le entiendo bien, ahora entramos en el análisis del impacto político. Si le entiendo bien, el fondo de lo que ahora se está juzgando en ese proceso, que muy probablemente pueda acabar en la Corte, es cuál es el alcance de la inmunidad presidencial y si una supuesta violación de la ley por parte de un presidente que esté amparado por esa inmunidad, ¿quién la debe juzgar? ¿Es ese el debate que hoy tiene la democracia estadounidense? Ese es el debate y el argumento de Trump es que como hay tres ramas del gobierno y que ninguna tiene control sobre la otra, el Congreso y mucho menos la rama judicial puede encausarlo por un acto que haya hecho él siendo presidente, que la inmunidad presidencial es todopoderosa y solamente a través de un impeachment se le puede condenar. Claro. Lo que pasa que entonces nos vamos a los precedentes y en la historia contemporánea estadounidense hay varios, tal vez el nombre más llamativo es el de Nixon, que puede quedar un poquito lejos. Bill Clinton también se enfrentó a un proceso de juicio político, no un juicio penal, pero sí un juicio político, del que finalmente también fue desestimado, y creo que Ronald Reagan también enfrentó a un... Reagan no se le llegó a hacer un impeachment. Aquí los impeachments han sido Trump 2, Clinton 1 y el presidente Andrew Johnson hace más de 150 años el otro. Y ninguno ha sido encontrado culpable. Pero en el caso de Nixon, que probablemente es el que más podría aplicar, fue acusado en el escándalo del Watergate, de hecho acabó renunciando. Y si el proceso no avanzó fue porque fue perdonado con el perdón presidencial de su sucesor. Pero si eso no hubiera pasado, ese juicio hubiese avanzado dentro de la normalidad judicial de cualquier individuo que hubiera violado la ley, ¿cierto? Correcto. Y aunque no está específicamente dicho así en la Constitución, se entiende que como no hay nadie que sea superior que la ley, no vamos a crear una figura que sea un rey, un todopoderoso. Eso va en contra de toda la base de la democracia norteamericana. Por lo tanto, el argumento que hace Trump hoy en día, que fue, por cierto, recibido con más cabida y con más respeto que lo que yo esperaba por parte de los jueces, pero ese argumento no tiene una base constitucional sólida y el argumento real de Trump en todo esto es posponer, inventando cualquier argumento para que no se celebre el juicio antes de las elecciones. De hecho, los expertos constitucionalistas siempre explican que la Constitución de Estados Unidos fue redactada precisamente no solo para equilibrar los poderes, sino para evitar que los presidentes se convirtieran en una suerte de reyes o emperadores, y por eso el Congreso tiene tanto peso, tanto poder, a pesar de lo que Hollywood nos intenta explicar, que el presidente de Estados Unidos es todopoderoso. Pero es el Congreso de Estados Unidos quien acaba reteniendo gran parte de las autorizaciones para que los presidentes puedan avanzar de una u otra manera. Hablemos... Esa es la magia la magia de la democracia americana, es el balance de poderes. Y Claro. por eso es que al final de todo esto yo creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos, este caso le llegará a la Corte Suprema, tendrá la opción de aceptar el caso o no. Es muy probable que este caso simplemente, si llega a la Corte Suprema decida no escuchar el caso y entonces quede vigente la decisión de la Corte de Apelaciones, que yo espero que venga en los próximos días. Esta vista de hoy culmina con una decisión de estos tres jueces que tienen varias opciones. La Corte de Apelación puede decir: no tenemos jurisdicción porque este caso se debe llevar adelante, el juicio se debe llevar adelante y después que se termine el juicio, pues oiremos las apelaciones, si hay alguna, como se hace en la gran mayoría de los casos penales en este país. Otra posibilidad es que la Corte de Apelación le devuelva el caso a la Corte de Primera Instancia diciéndole:
tienes que especificarnos cuáles son los actos de que se le acusa a Trump de que caen dentro del parámetro de lo que es el poder presidencial y lo que está fuera del poder presidencial. Si ese fuera el caso, Trump ganaría una gran ventaja porque ese proceso demoraría semanas, si no meses, y se atrasaría el caso. Conociendo usted cómo conoce la Corte Suprema, las decisiones que se han tomado, el balance que hay hoy, que no es un balance, sino que es una mayoría sólida conservadora, ¿qué cree usted que decidiría esa Corte? Porque ahora nos decía que muy probablemente, si no le he entendido mal, la Corte rechazaría escuchar el caso para que quedase vigente la decisión de la instancia inferior, en este caso de esa Corte del Circuito de Apelaciones, y eso sentaría ya per se un precedente. Pero si aceptara el caso, ¿qué cree que diría la Corte? Si aceptara el caso, la Corte pudiera sentarse en el caso y dejar que pasaran semanas y meses antes de decidir, y eso le daría una victoria real a Trump. Volvemos por el tema de las elecciones. Pero yo creo que lo más probable, la Corte Suprema no se quiere meter en algo así si no fuera absolutamente necesario. Yo creo que es muy probable que la Corte simplemente acepte el caso. Si quieren ayudar a Trump, esperan unas semanas, unos meses y dicen que esto es un caso político y no tomen decisión al respecto, o de lo contrario simplemente no aceptan el caso y quedaría vigente la decisión de la Corte de Apelaciones, que es lo más probable. Yo. Señor Peñalver, solo para entender, ¿cómo se decide qué casos acepta la Corte y qué no? ¿Tiene que haber una votación interna secreta para que haya una mayoría que acepte? ¿Es el juez Roberts, que preside la Corte, quien decide este lo aceptamos y este no? ¿Cuál es el procedimiento? Para que un caso sea aceptado por la Corte Suprema, 4 de los 9 jueces tienen que aceptar el caso. Y eso es solamente una minoría de los cientos de casos que se presentan ante la Corte Suprema todos los años. Solamente la Corte normalmente escucha entre 80 a 100 casos de los miles que se le presentan. Ya. Para terminar, usted nos decía que esto pasa por una estrategia política que va más allá de la parte judicial, una estrategia política que busca Trump y su defensa, que es alargar, prolongar los procesos para ir más allá de las elecciones, de tal manera que si Trump gana, ¿qué pasa? ¿Por qué Trump tiene el afán de prolongar tanto estos casos para superar las elecciones? Bueno, pues si gana, él tendría entonces el control del Departamento de Justicia y simplemente tendría que ponerle presión al fiscal general que él nombre para que desestime los casos en contra de él. Si ya se hubiera celebrado el juicio antes de su toma de posesión y hubiera sido condenado, pues teóricamente tiene el poder de perdonarse en los casos federales, no en los casos estatales. Y por eso es que Trump le teme tanto al caso de Georgia, porque es un caso estatal y aun si ganara la presidencia no tiene el poder de perdón sobre el caso de Georgia. No que eso le evite que pueda servir como presidente. Teóricamente puede ser presidente desde la cárcel. Sí, si pierde, todos los casos avanzan como cualquier otro caso judicial y Trump podía ser encausado en los tiempos que determine la justicia, ¿cierto? Correcto, podría terminar en cárcel como cualquier otra persona condenada a haber violado la ley penal de Estados Unidos. En los múltiples casos judiciales que se siguen en su contra. Es Rafael Peñalver, es abogado constitucional que hoy nos acompaña poniendo un poco de luz sobre esas causas que persiguen al exmandatario de Estados Unidos. Señor Peñalver, siempre un gusto aprender con usted. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, muchas gracias. Momentos históricos que estamos viviendo.